La paz de Dios, hermanos. Por ahí me dicen, por favor, si se escucha, si oye bien todo. Bienvenidos los dos, hermano Javier, hermano Miguel Ángel. Gracias a Dios que ya estén aquí. Pues ya algún día nos echaremos ese café. Ahorita no, porque aparte estamos lejos y hace mucho, mucho calor. Ok, se ve bien, gracias a Dios. Muy bien. Ok, bueno, pues me da gusto que ya estén aquí los dos. Me alegro mucho. Esperemos que por ahí alguien más nos acompañe conforme la clase va avanzando. Y bueno, pues conforme nuestro programa vamos a, vamos a tomar el tema de cómo preparar un estudio bíblico. ¿Quieres que suba el volumen, hermano Javier? ¿O hablo un poquito más fuerte? A ver, tú me dices si ahí se escucha mejor. A ver, me indicas, por favor, hermano Javi. Más volumen. Ok, permíteme un segundo para subirle aquí a mi micrófono. A ver ahí, ya le subí más. Está como el 80%, a ver si por ahí se escucha mejor. A ver, hermano Miguel Ángel, ¿se escucha bien? ¿Está mejor? Ok, muy bien. Perfecto, igual le subo un poquitito más. Ahí está. Bien, entonces bueno, pues vamos a entrar luego eh, a nuestra clase. Este, como comentaba, es la clase cómo preparar un estudio bíblico. Seguramente que ustedes ya lo han hecho alguna ocasión, pero vamos a partir, eh, se voceó un poco, voceo que es como que rebota. A ver, lo voy a bajar. A ver ahí, se voceó es, no entiendo hermano Miguel Ángel, se distorsiona. Ahí está mejor. A ver, háganmelo saber para poder continuar y que se escuche. A ver, así como está ahorita, escuchándose, ¿escuchan eco o se escucha bien? Ya lo bajé, ¿eh? Ya está bien. A ver, hermano Javier, escucha bien. Y perfecto. Bueno, ok. Espero que se escuche mejor. Espero que se escuche bien. Igual tengo un abanico aquí a un lado, a ver si no también eso me está generando problemas. Pero, a ver, probamos. Uno, dos, tres. Indíquenme, indíquenme, porque no quiero que la calidad quede mal. Después, si no se escucha bien, no tiene ningún sentido. Ok, si ya está bien, entonces, bueno, vamos a partir de una pregunta o de un razonamiento. Si para entrar al cielo se nos tuviera que aplicar un examen, ¿cuántas personas reprobaríamos ese examen? Me refiero a un examen como en la escuela, ¿no? De conocimientos bíblicos, por ejemplo. Si para entrar al cielo se nos tuviera que aplicar un examen de conocimientos bíblicos, ¿cuántas personas reprobaríamos ese examen? Probablemente muchos, es correcto, ¿verdad? ¿Por qué estamos partiendo de este razonamiento? Pues porque muchas veces hablamos, el 90% no pasaría y a lo mejor hasta más. A lo mejor hasta muchos pastores quedarían por ahí en la lona, ¿no? Bueno, entonces,
¿Por qué estoy usando este razonamiento? Les decía, bueno, porque muchas veces en la iglesia hablamos de escuela dominical, estudio bíblico, este, estudio X, estudio Y, para obreros, lo que sea, ¿no? Pero los más típicos, escuela dominical, que a veces está enfocada para niños o para a veces para obreros o para la iglesia en general, o el estudio bíblico que también está enfocado pues dirigido a toda la congregación. Pero lamentablemente en muchos casos no se está cumpliendo realmente el propósito de ese título que recibe esa actividad, que es estudio bíblico o escuela dominical. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque si realmente fuera un proceso como una escuela, todo el mundo tomaría notas, todo el mundo haría tareas, todo el mundo estaría estudiando, como si fuéramos a pasar un examen, ¿no? Entonces, realmente, en términos prácticos y reales, en muchos lugares no se cumple eh, eso de ser una escuela. Eh, ya está aquí con nosotros la hermana Perlita. Bienvenida, Miss Perla. Me da mucho gusto que esté de regreso con nosotros. Entonces, en la iglesia, para poner un poquito al corriente a la hermana Perla, si hablamos de escuela dominical y si hablamos de estudio bíblico, estamos diciendo que muchas veces no se cumple esos títulos. ¿Por qué? Pues porque mm, no se enseña, fíjense, no se enseña como escuela, no se aprende como en una escuela, no se trabaja como en una escuela. Entonces, si tú o yo vamos a establecer algo como una escuela dominical, entonces estamos hablando de que hay que echar mano de diferentes herramientas como si se tratara de una escuela. ¿De acuerdo? Ya está con nosotros nuestro hermano Oscar también. Bienvenido, gracias a Dios. Hermana Perla y hermano Oscar, estamos discutiendo sobre una pregunta que me parece importante compartirla con ustedes también. Aquí se las comparto. Si para entrar al cielo se nos aplicara un examen de conocimientos bíblicos, ¿cuántas personas creen ustedes que reprobarían o reprobaríamos ese examen? Que hoy fuera el día para irse al cielo y que Dios dijera, bueno, pues vamos a ponerles un examen de conocimientos bíblicos, ¿eh? No de pruebas y de luchas, un examen de conocimientos bíblicos y que Dios nos pusiera en esas preguntas, a ver, pues qué significa la palabra Jonás y de qué tierra salió Abraham y cómo se llamaban las esposas de Jacob y cómo se llamaban sus 12 hijos. Pues preguntas así como esas, mucha gente no las podríamos contestar, ¿verdad? Son tan simples, son tan sencillas. Entonces, bueno, como hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estudio bíblico, pues se entiende que debe de ser una actividad que cumpla las actividades que encierran un verdadero estudio. A ver, mi hermano Javier dice aquí, en los testigos de Jehová tienen las escuelas bíblicas. Bueno, pues sí, también acá con las iglesias pentecostales, con nosotros, en teoría también están las escuelas bíblicas, y los estudios bíblicos, pero lamentablemente no se cumplen tal cual, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver, les voy a hacer otra pregunta y me gustaría que me contesten a través del chat. ¿Ustedes creen que en la escuela los alumnos aprenden solo escuchando? Fíjense bien, razonen la pregunta.
aprenden solo escuchando. Así es en teoría. A ver, la respuesta del hermano Miguel es que no. Miss Perlita dice que el 15%. Es un por ciento probablemente real y probablemente muy bajo. Fíjate bien, hermano Javier. Aprenden todo en la escuela solo escuchando. Ahí está, hermano Oscar, la pregunta otra vez. Que si en la escuela tú mandas a tus hijos a la escuela o tú fuiste a la escuela también. Entonces la pregunta es, ¿los alumnos en la escuela se aprenden todo lo que ven en la escuela solo escuchando? Es decir, aunque el alumno sea muy listo, muy inteligente, ¿ustedes creen que se puede aprender todo, todas las materias, matemáticas, español, historia, inglés, cívica y ética, computación, aritmética, geografía, historia de México, historia universal, eh, si llevan psicología, si llevan filosofía, todas las materias solo escuchando? ¿Verdad que no? Yo digo que no. Ahora, razonen en la siguiente pregunta. ¿Cómo la mayoría de las iglesias está tratando de enseñar hoy sus estudios bíblicos y sus escuelas dominicales? Entonces, yo les voy a dar la respuesta. Muchos lo hacen solo hablando. Esto quiere decir que la iglesia solo se dedica a escuchar. Sí, sí, es cierto, todas las personas son diferentes y hay ritmos de aprendizaje diferentes, pero es casi imposible que se aprendan todo, todo, todo solo escuchando. Entonces, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí me entendieron este punto que acabo de compartir? Cuando la iglesia va a un estudio bíblico, en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias, cuando se va a un estudio bíblico, eh, lo único que hacen los hermanos es sentarse y escuchar. ¿Cuánto dura un estudio bíblico aproximadamente? Pues puede ser 40 minutos, 50 minutos, una hora, y si el pastor es muy, ahora sí que si tiene el don de lenguas el pastor, pues hasta hora y media, ¿no? Entonces, pero mi punto aquí, no quiero que se les lo pierdan, es muchas veces la iglesia solamente va y se sienta, ¿verdad? Y escucha. Entonces, fíjense, si al final de cada estudio pusiéramos un examen o preguntas de repaso de lo que se habló, nos vamos a dar cuenta que muchos hermanos se sintieron a gusto en el estudio, pero muchos hermanos no lograron retener todo lo que se habló o también no entendieron todas las cosas que ahí se compartieron. ¿De acuerdo? Entonces, muchos hermanos en muchas iglesias este, no toman nota, por ejemplo, ¿verdad? Algunos ni siquiera llevan su Biblia, algunos se distraen, es natural distraerse muchas veces, en fin, una serie de circunstancias que suceden durante un estudio bíblico y que, bueno, por esa razón, muchos estudios bíblicos son bonitos, pero poco provechosos porque no se usan las herramientas adecuadas para transmitir los conocimientos. Entonces, vamos a empezar. Sí, claro, tomar notas para repasar en casa. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente no todos lo hacen. Bien, vamos a empezar con nosotros, los expositores. El primer paso que nosotros debemos de dar para preparar un estudio bíblico es investigar. ¿Están de acuerdo? Es investigar, es preparar la clase. Es como en la escuela, tienes que preparar tu clase.
En el estudio bíblico no puedes ni debes llegar a dar un estudio bíblico y decir, bueno, pues yo creo que si hago una oración, Dios me va a inspirar, y como dice la palabra de Dios, no os preocupéis aquel día que yo les voy a dar palabras. Además es un texto fuera de contexto, porque ese texto se refiere cuando fuereis llevados delante de reyes y de los gobernantes, no os preocupéis porque yo os daré palabras. Entonces no tiene nada que ver con el asunto de preparar un estudio bíblico. Es un texto, sería un texto sacado de su contexto. Entonces, primer paso es investigar. A ver, déjenme leer un poquito lo que comparte el hermano Oscar. Aprende el que prepara el tema, los demás salimos y ya se nos olvidó. Bueno, pues sí, hay mucha razón de eso. Entonces, el trabajo de nosotros, hermano Oscar, es ayudarlos para que no se les olvide. Ahorita vamos a ver cómo. Es como en la escuela. El primer paso es investigar. ¿Okay? Para la construcción de un buen estudio bíblico se hace necesaria la investigación. No es solo replicar lo que ya nos han dicho, sino comprobarlo, sino comprobarlo por nosotros mismos en base a las escrituras. Por ejemplo, si en mi iglesia me han predicado durante muchos años tal o cual doctrina y yo ya la he escuchado un montón de veces, eh, no sería tan saludable decir, bueno, pues voy a preparar un estudio de esta doctrina que al fin ya he escuchado muchas veces y pues la voy a enseñar tal cual. Entonces, digo, puede ser válido, pero si nunca vas a investigar, o al menos profundizar, ¿verdad? Porque la investigación es también para eso, para profundizar, para aclarar conceptos, para explicar palabras obscuras, buscar su etimología, buscar sus sinónimos, su antónimo, su definición, su raíz. Eso es en cuanto al lenguaje. Ahora, en cuanto, miren, ¿cuántos años tiene el libro que nosotros usamos para predicar? ¿Alguien me puede, por favor, compartir en el chat? ¿Cuántos años tiene de existencia el libro que usamos para predicar? O sea, la Biblia. ¿Cuántos le calculan? Muchos, sí. Si estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿cuántos más o menos le estaríamos calculando? Si estuviéramos hablando solo del Nuevo Testamento. A ver, un cálculo por ahí, no es una pregunta. Les digo que si hoy fuera el examen para irnos al cielo, quién sabe cómo nos iría. Bueno, pues estaríamos hablando de alrededor de unos 2000 años aproximadamente, si estuviéramos hablando solo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque estamos en el año 2017 después de Cristo aproximadamente. ¿Sí me comprendo? Esa es la edad que tiene aproximadamente solo el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un libro antiguo, las palabras que se usaron en aquel entonces se escribieron, para empezar, en otro idioma. Seguido, se escribieron dentro de otra cultura. O sea, otra cultura, la palabra cultura viene de la palabra costumbres. Entonces, este, a la traducción a nuestro español sí, es correcto, serían 500 años aproximadamente, un poquito más, un poquito alrededor, en cuanto a la traducción a el español. Tiene razón nuestro hermano Miguel Ángel. Pero si regresamos al origen del libro como tal, entonces estamos hablando de estos aspectos, ¿no? Para empezar, son 2000 años hace que se escribió en otro idioma, bajo otras costumbres, ¿ok? Y entonces, si yo voy a dar un estudio bíblico, eh, a ver, ahí les va un ejemplo rapidito. Jesús hablando
con la samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Ahí ya tengo yo muchos indicadores de cosas que a mí me deben de quedar claras. A ver, Jesús era judío y la mujer era samaritana. Eh, para empezar, debo de tener en claro eh, aspectos de la cultura judía y aspectos de la cultura de los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes indirectos, se puede decir así, de judíos, es decir, fueron judíos que se quedaron cuando en una de las transmigraciones, fueron judíos que se quedaron y se casaron, ¿verdad?, con mujeres que no eran judías, y entonces de ahí vino lo que son los samaritanos. Entonces es como un mestizaje, ¿no? Y después, cuando los judíos se regresaron a la tierra, los samaritanos tuvieron celos de los judíos y los judíos no querían a los samaritanos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos históricos, esa es otra área, históricos, culturales, de lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús usa un lenguaje muy interesante en esa plática. Dice, si tú me pidieras a mí agua, yo te daría agua viva. Esa frase de agua viva este, es una frase que implica un recurso, ¿cómo se dice? En el lenguaje de las costumbres de aquel entonces, ¿no? En el que esa agua viva no es que el agua esté viva y se mueva sola, simplemente agua viva se entiende en varias formas. Una, que a los ríos se le llamaba también agua viva, por ejemplo, ¿verdad? Y por ser un agua que corre, se entendía que era un agua limpia y fresca además, ¿no? No está encharcada como en el pozo, ¿verdad? Es mucho mejor que el agua del pozo. Entonces, él dice, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Pero por supuesto que Jesús tenía, estaba usando una analogía para decirle que el agua que él le iba a dar espiritualmente era mucho mejor que el agua, ¿verdad? Que estaba ahí en el pozo de Jacob. En fin, ¿cómo llegamos a conocer todos estos aspectos? Pues investigando. Otro detalle sería, ¿por qué estaba sola la mujer samaritana en esa hora acarreando el agua? Si regularmente las mujeres todas iban por la mañana, todas en grupo, y se iban a sacar el agua, entonces la Biblia dice que la mujer samaritana iba sola y ya era tarde además. Entonces, eh, si entendemos un poquito entonces la cultura y las costumbres, vemos que era una mujer que se aislaba o también que era una mujer que no era aceptada por las demás mujeres. Y Jesús nos descubre la razón, ¿verdad? Porque 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Entonces era una mujer de mala fama que ni se sentía bien ella con las demás mujeres y las demás mujeres no se sentían bien con ella y por tanto era rechazada y por lo cual ella iba a recoger el agua sola, ¿verdad? Y en esa vuelta es donde se encuentra con Jesús. Y podemos seguir hablando de otros aspectos, ¿verdad? Y así llegamos al punto que estamos discutiendo. El primer paso que nosotros tenemos que dar para presentar un estudio bíblico, hermanos, aunque sea para niños, a veces aunque sea para niños chiquitos, también muy importante tener bien en claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces se puede cometer el error de darles información equivocada a los niños, ¿no? No va a faltar quien diga, no, pues que Moisés subió al arca muchos animales. Todos los animales entraron en el arca de Moisés. ¿En serio? ¿Dónde me estoy equivocando? A ver, corríjanme. Hermano Javier, hermano Miguel, hermano Oscar, hermana Perla. ¿Cuántos animales entraron en el arca de Moisés?
Muy bien, hermana Perlita, sí está en lo suyo. La felicito. Muy bien. Ahora les voy a hacer otra pregunta. No todos, dice hermano Javier. Acuérdense que no fue Moisés el del arca, fue Noé. Muy bien. Aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿Con qué mató Abel a Caín? ¿Con qué mató Abel a Caín? Bienvenida, hermana Luz Villafañe, qué gusto tenerte con nosotros. Ojalá puedas ver después la clase en diferido, lo que no alcanzaste a ver, porque me parece muy importante lo que estamos ahorita discutiendo. Muy bien. Entonces, a ver, repito la pregunta. Eh, ¿Con qué mató Abel a Caín? Mi hermana Perlita dice que con una piedra. Mi hermano Javier dice que fue al revés. Y a ver los demás, ¿qué me pueden comentar? Bueno, fue al revés. No mató, fíjate, hermana Perlita, Abel no mató a Caín. Caín más bien mató a Abel. Entonces, es una pregunta capciosa, ¿eh? No se sientan mal si no pudieron contestarla. Pero yo siempre la hago. ¿Con qué mató Abel a Caín? No, no fue Abel quien mató a Caín. Más bien es Caín quien mató a Abel, ¿no? Bueno, entonces, estas preguntas las hago. Sí, Caín, Abel, correcto. Las hago. Y sí tenía una mala actitud el hermano Caín, pobrecito. Este, pues porque si necesitamos investigar para preparar un estudio bíblico para adultos, también es importante estudiar, investigar para los niños. No se vayan con la idea de que, ay, los niños no saben, ni cuenta se van a dar lo que les voy a decir. ¿En serio? ¿En serio? Este, no vaya a llegar sí, no va a llegar con que, no sé si han visto un video, igual se los platico rápido. Es un niño que llega a su casa y le dice, mamá, mamá, mañana tengo que ir disfrazado de castor. Y la señora, como era costurera, dice, ¿de castor? Y dice, santo Dios. Entonces ella siempre se esmeraba en hacerle sus disfraces lo mejor posible. Y pues que se aplica la señora toda la noche se aventó. Qué bueno, haciendo su disfraz de castor. El niño pues ya por ahí jugando, la señora amanece toda desvelada, le quedó bien bonito su el disfraz y ya se pone el disfraz el niño y se van en el carro. Y cuando van en el carro, el niño se pone cantando, ¿verdad? Un corito que dice, pastores del Belén, pastor, algo así de pastores. Y entonces no era de castor, sino tenía que ir disfrazado de pastor, como dice aquí el hermano Javier. Y ya nomás se ve en el video que se para el coche a medio camino y ahí se queda, para que tú te imagines cómo se puso la señora, ¿no? Entonces, eh, bueno, no nos vayamos con la idea de que no, los niños no saben, no, no, por supuesto que pueden entender y hay que darles información correcta. Bien, si tienen su Biblia a la mano, podrán ver ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, es cuando fueron los apóstoles a Berea, y dice que ahí en Berea, dice que en el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, aquí les voy a subrayar esto porque para ver si estas cosas eran así. No me está saliendo el lapicito. Aquí está. Aquí está. Bien. Perdón. Esto de aquí, ahí está. Esto de aquí, amados hermanos, le da miedo a muchos pastores. A muchos pastores. ¿Qué les da miedo?
que, este, digo, debería ser al revés. Fíjense, aquí los pastores, los apóstoles, alabaron a los que estudiaban, alabaron a los que recibieron la palabra, pero investigaron a ver si estas cosas eran así. Los apóstoles no se ofendieron, antes los alabaron. Hoy muchos pastores, ¿verdad? No propician el estudio y tienen miedo, ¿no? No va a ser que sepa más que yo. Este, Mientras menos sepan, mejor los controlo. No, hermanos, entonces tenemos que entender este, que el Espíritu Santo nos alienta a escudriñar, ¿sí? A escudriñar. No caigan, no seamos presa, ¿verdad? De los errores y, y demos el primer paso, que es estudiar. Quisiera decir muchas cosas aquí, pero el tiempo ya se me está yendo rápido y las voy a omitir. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, siguiente paso, tenemos que tener un corazón con disponibilidad, o sea, dispuesto. Atención, hermanos, todos, hay que estar dispuestos. Miren, dice aquí, vivimos en la era de la información y estamos acostumbrados a recibirla rápido y en grandes cantidades. Esto ha hecho que dejemos de lado el ejercicio de comprobar la información. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita bueno, años anteriores salió el anuncio de que ponte estos tenis, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo se llamaban, por ahí no sé si alguno de ustedes los compró, el Fitness Step, algo así. Ponte estos tenis y vas a bajar quién sabe cuántos kilos, nada más caminando, ¿no? Pues puras mentiras, ¿no? Unos productos milagro. Entonces mucha gente ya no investiga, ya no comprueba, todos se lo creen. Ahorita hay tanta información y luego el problema es que a veces le creemos todo a internet, ¿verdad? Todo se lo creemos, no filtramos. Entonces, tenemos un problema aquí ahora en cuanto a nosotros. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a la investigación. Ese es el punto que quiero reforzar. No, pues es que en la iglesia me han dicho durante tantos años que la doctrina es así, y pues así debe de ser, ¿verdad? Este, en serio, hermanos, no comete usted ningún pecado si estudia, si analiza, si compara y empieza a escudriñar. Juan 5:39 nos da esta noción. Escudriñar es buscar, es rascar, es apartar cosas hasta encontrar. Eh, si yo voy a dar un estudio a los niños o a los adultos, eh, mientras más nutrido vaya, mientras más claro me quede a mí, mientras más fuentes de información logre ver, va a ser muchísimo mejor. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la razón por la que muchos, tanto enseñadores como oyentes, no estudian? ¿Alguien quiere opinar, por favor? ¿Cuál es la razón por la que muchos pastores y muchos miembros de las iglesias no estudian ni tampoco investigan? A ver qué se les ocurre y me pueden compartir. Exactamente, la pereza, esa es una de las principales. Esa sería una de las principales. Sí, pero si alguien más tiene alguna opinión, es muy bienvenida para que nos retroalimentemos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo hace rato que llegué del trabajo, llegué, comí, eran las 3 de la tarde y me entró un sueño increíble. Dije, ay, me dormiré o ahondaré un poquito más en lo que ya tengo preparado. Y, y bueno, pues me tuve que venir a estudiar, tuve que venir a ahondar un poquito la información y bueno, espero que sea de bendición. Pero bueno, esta es una de las cosas, ¿verdad?
este, la pereza, sí, la costumbre de no estudiar, ya me lo sé, ¿verdad? Ya me lo sé, pues ya nomás lo voy a transcribir. Si tú eres el enseñador, sería una excusa inválida, ¿no? Ah, ese estudio ya se lo oí al pastor fulano de tal. Yo creo que eso es lo que voy a decir yo también y te agarras, ¿verdad? Nada más a replicar, ¿verdad? Brillar con luz de otros o plagiar como se le conoce en el medio académico, ¿verdad? Eh, falta de interés, por supuesto, también. ¿Sí? ¿Por qué no andan en el espíritu y el Señor no les pone el querer como el hacer? Excelente respuesta también, hermana Perlita. Excelente respuesta, ¿no? Este, bien, entonces, mis hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto a la investigación. Cuesta trabajo, sí, es cansado, sí, hay que invertir tiempo, por supuesto, hay que dejar de hacer otras cositas, sí, sí, pero al final les dejo esto, todo ese trabajo es para Dios, para la gloria de Dios. Lo que yo estoy haciendo ahorita se los estoy compartiendo a ustedes, pero mi intención es darle gloria a Dios. Y si mi corazón le da gloria al Señor a través de este trabajo, entonces el Señor habrá de darme su recompensa, ¿no? Eh, esa es la visión, esa es la actitud que nosotros debemos de buscar siempre, ¿no? Ah, yo para qué estudio, no, hoy no me considere pastor, ponga mejor a la hermanita Juanita, ¿verdad? Hoy yo no quiero participar. O no, ¿sabe qué, hermano pastor? Hoy no vengo preparado con nada. Por favor, a mí no me tomen en cuenta tan día, etcétera. Eh, híjole, este, si Jesús se presentara vivo y a todo color y te invitara a que hicieras algo por él, ¿cómo, cómo te sentirías? ¿No sería increíble si Jesús se presentara y te dijera, hija, hoy quiero que hagas esto para mí? No, hombre, sería increíble. ¿Cómo lo haríamos? No sé cómo lo haríamos, pero sería increíble. Claro que si amas al Señor, porque si no, entonces no, como dice mis perla, ¿verdad? No podríamos ni quisiéramos hacerlo. Bien, entonces seamos vigilantes de nuestro corazón. Ahora, ahora sí vamos a entrar ya en cosas más prácticas. ¿Qué ocupo? ¿Qué ocupo para preparar un estudio bíblico? Pues algo que ya les he recomendado en otras ocasiones. Ocupamos herramientas, ¿sí? Por ejemplo, los diccionarios bíblicos, diccionarios etimológicos, manuales bíblicos, comentarios bíblicos, atender un seminario, por ejemplo, como estamos ahorita también, este, escuchar otros sermones tal vez, escuchar otros estudios, ¿verdad? Solo como fuentes de información, no para replicarlos tal cual. Y bueno, este, eso, ¿verdad? Eh, me lastima mucho cuando algunos hermanos opinan y dicen, no, es que solo hay que leer la Biblia, ¿verdad? No hay que buscar otros libros. Eso es muy triste, ¿verdad? Es una visión muy pobre. Eh, y lo hacen con un sentido de querer ser muy bíblicos y a veces son muy honestos quienes opinan así, pero no es correcto, ¿verdad? Está terriblemente mal, ¿verdad? En todas estas herramientas nosotros vamos a encontrar ayudas que nos van a clarificar, que nos van a aportar, que nos van a dar el sentido de cosas que no entendemos. Sí, por supuesto, lo decimos también con todo respeto, está mal, ¿verdad? Amamos a los hermanos que opinan así, los amamos igual, pero están mal, ¿verdad? Y ojalá Dios amanezca en su mente y en su corazón también, ¿verdad? Sí, o quienes usan ese texto que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, como yo soy muy espiritual,
no necesito estudiar ni leer otras cosas. No, es un texto fuera de contexto. Cuando habla de que la letra mata, se refería a la ley de Moisés, que el propósito de la ley fue revelar el pecado y la paga del pecado es muerte. Por eso se dice que la letra mata. Bien, entonces yo recomiendo a todos ustedes que se mantengan, ¿verdad?, actualizados y mejor informados para que sus participaciones, con el nivel que sea, ya sea con niños o adultos, sea una muy buena participación y una muy buena enseñanza. Ahora, diferentes formas de exponer. Podemos armar estudios por libros, ¿verdad? O sea, todo un libro. Hay libros muy grandes, hay libros muy cortitos, ¿verdad? Por ejemplo, libros grandes estaríamos hablando pues, libros increíblemente grandes como son el libro de los Salmos, el libro de Proverbios o algunos otros del Antiguo Testamento como el libro de Isaías o de Jeremías. En esos, si no tenemos la capacidad suficiente para estudiar un libro en su totalidad, bueno, pero también hay libros que son pequeños. Tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como las cartas, ¿verdad? O libros pequeños como el libro de Jonás, libros muy pequeños, muy pequeños, que constan de pocos capítulos, una tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan tiene 5 capítulos, si no me recuerdo. Entonces, el libro de Romanos, yo en alguna ocasión di un estudio, una serie de estudios del libro de Romanos en la congregación. Es un libro muy hermosísimo, muy maravilloso, a mí me encanta el libro de Romanos. Se puede armar una exposición eh, en ese sentido. O también se puede armar por capítulos, ¿verdad? Sería una especie también de comentarios. Hay capítulos que encierran un tema central. Por ejemplo, estaríamos viendo Primera de Corintios 13, que habla acerca del amor, ¿verdad? Y es un ejemplo de uno de los capítulos que pudiéramos utilizar para un estudio aplicado a un asunto. O también por tema, ¿verdad? Un tema. eh, Recuerden que al dar, hay una pequeña diferencia entre un sermón y un estudio. Un sermón, pues, está enfocado, ¿verdad?, solo para ser escuchado, mientras que un estudio aporta otros momentos, como el tomar notas, como el preguntar, como el leer versículos, permitir, ¿verdad?, eh, interrupciones, observaciones, aportar, ¿verdad?, momentos, usar un proyector. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Esa sería una diferencia cuando exponemos un estudio bíblico basado en un tema. Y un tema, me estoy refiriendo al tema de la fe, al tema del arrepentimiento, al tema del amor, etc. También podemos armar estudios que se enfocan a una doctrina, ¿sí? Se puede también ahí, pues, manejar en ese sentido, hablar acerca de una doctrina, ¿verdad? Que esté respaldada por la palabra de Dios. Y bueno, sería cuestión de que si se va a hablar de tal o cual doctrina, prepararnos muy bien, porque una doctrina involucra eh, una complejidad de textos que pueden estar distribuidos en toda la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que tener un panorama bien claro acerca de ese tipo de exposición, ¿verdad? A los niños también se les puede exponer por doctrinas, ¿verdad? Se les puede exponer, ¿verdad?, la doctrina de Dios, por ejemplo, quién es Dios, qué hace Dios, a qué se dedica Dios, cuáles son los gustos más, los gustos favoritos de Dios, qué hace Dios para salvarnos, ¿no?, cómo es Dios, Dios tiene forma o no tiene forma, todo eso, ¿no? Este, en fin, hay una infinidad de puntos doctrinales que se pueden abordar para exponerlos.
pero en todos estos se recomienda el punto de donde partimos, que es investigar, investigar. O sea, yo recomiendo cuando tú vayas a dar un estudio bíblico y vayas a dar tiempo para preguntas y respuestas, pues yo recomiendo que tú solita o tú solito eh, imagines como qué preguntas te pueden hacer. Entonces las anotas. A ver, puede que me pregunten, voy a hablar del bautismo. ¿Qué me pueden preguntar? Ah, pues, ¿qué significa el bautismo? Ah, entonces el bautismo significa sumergir y procede de la palabra este, eh, bautis, ¿no? Y esa palabra, ¿verdad? En el griego, pues está de esta forma, de esta otra, ¿no? ¿Qué representa? Pues representa este, la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces tú solo, intenta ver qué tipo de preguntas te pueden hacer, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Siempre dicen que no, pero igual para romper un poquito la monotonía, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hermanos, hermano Javier, hermana Luz, Miguel, Oscar, hermana Perla, ¿todo claro? ¿Ok? ¿Todo bien? Excelente. Pues prepárense porque ahorita les voy a poner el examen, ¿eh? Ahorita les voy a poner un examen oral para ver si es cierto que estamos asimilando todo. No, no es cierto. Bien, ¿qué se recomienda cuando se da un estudio bíblico? Número uno, que todos tengan Biblia, ¿ok? Si vas a trabajar con niños, si los niños no saben manejar Biblia, pues a lo mejor en una hojita ya les puedes traer los textos impresos o en una cartulina, ya están ahí a la vista, ¿verdad? Para que los niños los lean. Es importante, los que tienen ministerio con niños, hagan que los niños lean los textos, se los recomiendo mucho. Por ejemplo, si el niño ya sabe leer y van a leer, por ejemplo, Juan 3:16, haz que un niño lea el texto en voz alta. Eso es muy benéfico, ¿sí? Y si puedes hacer que todos los niños lean una parte de los textos, es muy importante. ¿Qué más recomendamos? Que pues tomen notas, ¿sí? Yo siempre les doy la facilidad a la iglesia, si no traen papel para escribir, pero traen el celular o traen una tablet, nada más les pido que lo pongan en silencio, en modo de silencio, y que ahí pueden tomar notas. No tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Para que ellos tomen notas. Ahora, incluso si alguien quiere grabar el estudio o el sermón, sería también muy benéfico porque pues ahí se lleva la información completa y la puede repasar, ¿verdad? Pero siempre animen a, a los oyentes a tomar notas, ¿verdad? Partimos en el principio, este, en una escuela no se aprende todo solo escuchando. En la escuela se escribe, en la escuela se escucha, en la escuela se ve, ¿verdad? Se ven videos, en la escuela se experimenta, en la escuela se expone, en la escuela hay exámenes, en la escuela hay trabajos en grupo, en la escuela hay lecturas, en la escuela hay actividades. Entonces, son una serie de herramientas que se realizan pues para que los alumnos sigan aprendiendo, ¿no? Entonces, en las iglesias nos hemos quedado muy atrás, nos hemos dedicado solo a escuchar, 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 escuchar y no echamos mano de ninguna herramienta. Entonces, se recomienda mínimo que tomen notas. 3. Animen, hagan preguntas y respuestas, ¿no? No le tengan miedo a las preguntas. Si no se las saben, yo siempre digo, hermano, si no me sé la respuesta, le prometo que voy a investigar y le daré la mejor respuesta que pueda encontrar, ¿verdad? No hay ningún problema, no se sientan mal por eso. Usar materiales de apoyo, ¿verdad? Miren, aquí en la iglesia del Buen Pastor estamos, en este aspecto, estamos muy
vamos muy atrasados en comparación con otras iglesias. En la iglesia, por ejemplo, no usamos libros de apoyo, ¿verdad? Un folleto, un cuaderno de estudios. Nunca hemos usado eso. La iglesia ni lo provee, ni lo hace, ni lo alienta. Entonces, el estudio bíblico en la iglesia, lamentablemente, se ha ceñido nada más a escuchar, hablar y escuchar. Y en ese sentido estamos muy atrasados. Por eso hay muy poco espíritu de estudio dentro de las iglesias del buen pastor, pero Dios quiera que un día nos amanezca y pueda despertar ese espíritu de estudio. Este, pero la pereza por alguna parte, como comentaba el hermano Miguel Ángel, es lo que nos está dando un poquito ahí al traste con todo esto. Bien, entonces yo recomiendo usar materiales de apoyo. Como que, bueno, si yo voy a dar un estudio, me llevo unas 10 preguntas de todo lo que voy a hablar, me llevo unas 10, 15 preguntas preparadas, las imprimo, se las doy a los hermanos y una vez que se termine el estudio, les digo, hermanos, resuelvan estas preguntas, ¿verdad? Pueden leer su Biblia, pueden repasar sus apuntes, simplemente usen lo que quieran, pero respondan las preguntas. Ese sería un material de apoyo, ¿verdad? Es un ejemplo que doy y creo que les puede servir. Y por último, ¿verdad? Que tampoco utilizamos mucho, son los pizarrones, proyectores, ¿verdad? O algún otro tipo de herramientas didácticas, muy poco las utilizamos, pero si se utilizan en sus iglesias, pues qué bueno, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho estos materiales también. Así que bueno, pues estos serían los elementos principales, ¿no? Y por último, ya para terminar el estudio, sería medir cuánto se entendió. Por eso sugería yo que llevaran preguntas o hicieran preguntas. Preparar un pequeño examen, ¿no? Puede ser oral o puede ser escrito, pero ustedes, si va a ser escrito, eh, pues facilitarles papel y pluma a los hermanos y dictarles unas cuantas preguntas o ya llevarlas impresas. Pueden, algo que no hacemos, es muy raro que hagamos y deberíamos, solicitar un trabajo, un resumen, una investigación, resolver un cuestionario, ¿verdad? Esto en la iglesia es muy, muy, muy saludable para que eh, aporte en el aprendizaje del tema, ¿no? Porque luego ocurre lo que dicen algunos, qué bonito estuvo el estudio, ah, sí, ¿de qué se trató? Pues no sé, pero estuvo muy bonito, ¿no? O qué bonito estuvo el sermón también, ¿y de qué se trató? Pues quién sabe, pero estuvo muy bonito, es muy común eso. Entonces, esas son algunas recomendaciones que yo les haría. Ustedes saben que acaba de pasar la escuelita de verano en algunas iglesias. Lamentablemente, pues son poquitos días. Deberíamos de hacer una costumbre de esto y propiciar más el estudio. Pero bueno, Dios nos ayude y ojalá nos amanezca la luz de Cristo cada día más. Pues esto sería todo, hermanos, hasta este momento. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Deseo que tengan una noche de paz y de bendición. Este, Seguimos esperando y pues que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y les guarde en su santo y bendito amor. Dios les guarde.